Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de la hora Anafinet de este 18 de julio de 2017. Gracias a quienes están aquí reportándose por el chat de texto y confirmándome que tenemos audio y video. Gracias a Comunidad Virtual, que está de los controles, Víctor Macario de Chiapas, buenas tardes. Ángel Martínez de Querétaro, saludos y buenas tardes. Vamos a saludar a los demás que están aquí ahorita conectados, que son Ángel Martínez, ya saludamos, de Querétaro. Angélica, ¿de dónde nos escuchas, Angélica? Austreberto PMR. ¿De dónde nos escuchas, Austreberto? Si nos pudieras hacer el favor de informarnos. Aguascalientes. Muchas gracias, Austreberto. Un saludo hasta Aguascalientes. Ednay García, de Veracruz. Félix, ¿de dónde nos escuchas, Félix? Fernando Isla, también de Veracruz. Hugo, de Guanajuato. Liz, de la Ciudad de México. Lupita Rojas, de Tepic. Marco, de Yucatán. Maricruz, de Ciudad de Veracruz. Y Ramón, de Alvarado, Veracruz. Un saludo a todos ustedes. Gracias por estar aquí en la hora de Anafinet. Vamos a continuar con la serie de programas que hemos tenido a lo largo del año sobre un análisis, una repasada, se podría decir, de la resolución miscelánea fiscal, un tema importante que tenemos que tener presente y debemos estar continuamente analizando, recordando, leyendo, porque algunas de las reglas que publicando año con año pues son muy importantes para poder gozar de algunos beneficios o aplicar algunos de los procedimientos que marcan las leyes tributarias. Y adicional a ello, pues hay reglas nuevas. Incluso el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó lo que es la segunda resolución. La segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2017. Ya vamos más allá de la mitad del año y apenas se puede decir que es la segunda resolución de modificaciones publicada, ¿sí? Recordemos que ya el SAT nos está acostumbrando a una nueva modalidad o mecánica en cuanto a la publicación de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, que es primero presentarlo o publicarlo en su página de internet, y con ello ya se tiene por parte de los contribuyentes como una miscelánea, como una regla miscelánea que ya es aplicable. Así lo establece la misma regla 1.8 de la resolución miscelánea, que el hecho de publicarse o darse a conocer a través de la página del SAT ya es una regla vigente, pero el SAT lo que ha estado haciendo en los últimos tal vez dos años o tres es darnos lo que se conocen como versiones anticipadas publicadas en su página de internet, y que incluso en ese mismo inter de que está publicada en la página de internet y que se publica en el diario oficial, modifica o agrega reglas, como se menciona en la misma resolución, se adicionan, se reforman o se derogan reglas hasta que finalmente el SAT publica lo que es la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de acuerdo al número consecutivo que lleva durante el año, y lo da por publicado. En este caso, como les comento, el día de hoy, 18 de julio, se publica la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, que son prácticamente las reglas que ya venían publicando en su página de internet. Anteriormente, recordarán, les tocó hace unos años que había pues un sinfín de publicaciones y de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal durante el año. Ya el SAT ya ha ido disminuyendo mucho lo que es este tipo de publicaciones. Publicaciones en el diario oficial, porque a través de su página de internet lo va modificando continuamente. Víctor Macario de Chiapas, ¿cómo se llama el tema? Resolución miscelánea fiscal 2017. Llevamos una serie de programas en los que estamos analizando las reglas de la resolución miscelánea, aquellas que se han publicado durante algunos años, año con año la publica, y aquellas que son nuevas, ¿no? Vamos a continuar, nos quedamos la sesión anterior. Ahorita en un momento.
compartir escritorio. Compartir escritorio con todos ustedes y podamos darle seguimiento al material. Vamos a compartir escritorio, les comento. Buenas tardes, pueblo de Chiapas, buenas tardes a quienes están incorporando al programa. Muy bien, vamos a continuar en esta lámina que nos quedamos, la última sesión que tuvimos con un servidor en la hora matinal. Y tenemos en pantalla una lámina con la regla 3.11, ¿sí?, que nos señala el título de la regla: presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, premios y casos en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Recordemos que las personas físicas están obligadas a presentar dentro de su declaración anual la información de aquellos préstamos, donativos, premios que hayan obtenido y que la suma de ellos exceda de 600,000 pesos. Se deberá informar en la declaración del ejercicio fiscal dichos ingresos. Incluso aunque únicamente hayan obtenido estos ingresos, como el préstamo, el donativo o el premio, ¿sí? Y en caso de, el segundo párrafo nos señala de la regla, en caso de personas físicas que ya tienen alguna actividad, pues no es necesario que aumenten actividades para informar de estos ingresos que son exentos, sino que en su declaración anual, a la cual ya están obligados a presentar, por sus demás otros ingresos que obtuvieron en el ejercicio, deberán de informar a la autoridad lo referente a los préstamos, donativos y premios obtenidos. Esta obligación de las personas físicas es muy importante y en muchos de los casos no se cumple con la misma. Podemos ver ahí el monto, ¿sí?, de 600,000 pesos, donde pues, la verdad, una gran cantidad de contribuyentes y no contribuyentes durante el año reciben préstamos superiores. El caso más común, el de préstamos, donativos y premios, pues sería el de préstamos. Recibir un donativo puede ser algo menos común. La mayoría de las personas pues, no recibimos donativos. Premios es todavía menos común. Ahorita no han sacado prácticamente ningún premio en ninguno de los sorteos que he concursado. Así que, pero préstamos, el préstamo sí es algo, una operación que resulta más común entre el grueso de las personas físicas, sean contribuyentes o no. ¿Por qué? Porque puede haber préstamos desde el préstamo de una tarjeta de crédito, ¿sí?, que es muy común, ¿sí?, que se dé el caso de que ese crédito de la tarjeta de crédito, que puede ser un crédito de los denominados revolventes, es decir, que el saldo de mi tarjeta o el monto o el límite de crédito de mi tarjeta no es de 600,000 pesos, pero puede ser que una persona, teniendo a lo mejor un límite de crédito de 100,000 pesos en su tarjeta, por las veces que la utiliza, ¿sí?, paga todos sus consumos con la tarjeta de crédito y posteriormente liquida la tarjeta, la suma de todos esos créditos que dispuso, de todas esas disposiciones que realizó en su tarjeta de crédito, durante el año hay ocasiones en que pudieran exceder de los 600,000 pesos. Esa podría ser una. Pero otra también muy común es los créditos hipotecarios.
Cuando una persona física obtiene un crédito hipotecario para adquirir su vivienda, en muchas de las ocasiones, ese crédito hipotecario puede sobrepasar los 600,000 pesos. A veces adquirir una casa de 1,000,000 de pesos, a veces un enganche de 200,000 pesos, y el banco, la institución financiera, la hipotecaria, le hizo un crédito, incluso pudiéramos hablar de Infonavit, le extendió un crédito de 800,000 pesos. Mismo crédito que en la gran mayoría de las ocasiones no se cumple con la obligación que señala la ley de impuestos sobre la renta de informar sobre el monto de dichos créditos. Entonces es importante concientizar a nuestros clientes, incluso a nuestra familia, a nuestras personas cercanas, nuestros clientes, nuestros jefes, patrones, etcétera, de si durante el año obtuvieron un préstamo superior a 600,000 pesos, deberán de informarlo en su declaración anual. Recordemos, la declaración anual tiene un concepto, un campo específicamente para lo que es préstamos obtenidos, exentos, y ingresar el monto del. Es algo que debemos de cada vez tener mayor cuidado en presentar esta información de manera correcta. Siguiente regla, 3.11.6. Señala ese cumplimiento de la obligación del fedatario público de señalar si el contribuyente ha enajenado alguna casa o habitación. Recordemos que la ley de impuesto a la renta señala que la enajenación de casa o habitación del contribuyente es un ingreso exento, cumpliendo ciertos requisitos. El principal de ellos es el monto de la operación, hasta 700,000 UDIs el precio de la operación de la venta de la casa habitación, obviamente porque se pueda demostrar que es la casa habitación del contribuyente. Y otro de los requisitos, y que esos requisitos han ido cambiando a través del tiempo, actualmente tenemos la oportunidad de poder vender una casa habitación sin pagar el impuesto de la renta cada 3 años. Eso lo señala la ley de impuesto a la renta en el artículo 93. Pero el notario tiene la obligación de constatar y verificar que realmente el contribuyente no haya vendido y gozado de la exención durante los últimos 3 años o los 3 años inmediatos anteriores, para poder gozar de lo que es la exención de impuesto a la renta en la venta de una casa de habitación. Eso es lo que nos señala la regla 3.11.6. ¿Cómo deberá de constatar el notario que cumple el enajenante con esta regla de los 3 años? Y aquí lo vemos en negritas en la lámina. Se tendrá por cumplida siempre que realice la consulta a través del portal del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha consulta o agregue al apéndice la impresión de la misma y de su resultado. Regla 3.13.2 dice: opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF. Uno más de los beneficios que gozan los contribuyentes del RIF, el régimen de incorporación fiscal, es el poder realizar pagos por consumo de combustible en efectivo hasta un monto ya sea igual o inferior a 2,000 pesos, es decir, hasta 2,000 pesos. Puede el contribuyente de RIF efectuar consumos de combustible o para la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para su actividad en efectivo. A diferencia de los demás contribuyentes, recordemos que sin importar el monto o el pago, la erogación que realicen en el consumo de combustible o adquisición de combustible, no puede ser realizado en efectivo si pretenden deducirlo. Bueno, al RIF le dan este beneficio de poder hacerlo hasta 2,000 pesos. La regla 3.13.3 dice cómputo del plazo de permanencia en el RIF. Y esta regla nos señala qué plazo debemos de considerar para la permanencia en el RIF, así como la aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, tanto de la ley de impuesto a la renta
como de la Ley de Ingresos de la Federación, que es la que nos señala lo relativo a lo que es el tratamiento del cálculo simplificado de IVA. ¿Cómo deberá de considerarse el plazo de permanencia? Dice, se computará por año de tributación en dicho régimen. ¿Y qué debemos entender por año de tributación? Un periodo o cada periodo de 12 meses consecutivos comprendidos entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario. Es decir, si un contribuyente se dio de alta hoy 18 de julio de 2017, para considerar su primer año de tributación en RIF y tener el derecho a lo que se conoce como el descuento o reducción del 100% por el primer año en ISR, pues podrá aplicarlo del 18 de julio de 2017 hasta el 18 de julio de 2018. El último párrafo, si lo leemos bien, señala, dice, lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente será para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren los artículos 111 de la Ley de la Renta y segundo del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal publicado en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2014. Este párrafo nos señala que el cálculo del año de tributación de un periodo de 12 meses consecutivos desde la fecha de alta del contribuyente en adelante será solo para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones. Por lo tanto, no deberemos de considerarlo para efectos de lo que es el cálculo para determinar si el contribuyente se está excediendo de los 2 millones de pesos, que es el límite de ingresos, para tributar en RIF. Recordamos que el mismo artículo 111 de la Ley de Impuesto a la Renta nos señala cómo se deberá de calcular el ingreso, ¿sí?, para aquellos contribuyentes que inician operaciones, que es su primer año de operaciones, y que no tributaron el año completo. Prácticamente tendrán que prorratear los ingresos obtenidos desde que se dieron de alta hasta el cierre del ejercicio, elevarlos al año para determinar si se excedieron o no se excedieron de los 2 millones de pesos en su primer año de tributación. Un cálculo, ¿sí?, que puede, este cálculo este cálculo que señala la Ley de Impuestos a la Renta, su artículo 111, de cómo determinar o calcular si se excede de los 2 millones de pesos en el primer año de tributación, es muy diferente a pretender también considerar para dicho cálculo el año de tributación de 12 meses desde que se dio de alta el contribuyente en adelante. Porque si alguien se dio de alta, un contribuyente se dio de alta en RIF, ahora vamos a poner alto que es casi mitad del año, o incluso en diciembre, se puede considerar diciembre un mes para ciertas actividades, un mes muy bueno en cuanto a ventas, pues si prorratea los ingresos obtenidos en diciembre, que es el mes en el que se dio de alta, y los eleva al año, en muchas actividades parecerá que el contribuyente excedería los ingresos de 2 millones de pesos en todo el año, porque se está considerando que todos los meses del año vende igual que en diciembre, que es el mes que tributó en RIF. Pero posiblemente en esa actividad donde diciembre puede ser un mes pico, un excelente ingreso, pues posiblemente los demás meses del año tenga un ingreso muy por debajo de los ingresos de diciembre, y en condiciones normales no sobrepasaría los 2 millones de pesos. Aquí es importante considerar, como les comento, porque hay quienes están considerando para el cálculo de los 2 millones
de los ingresos o del límite de los 2 millones de pesos de ingresos para los contribuyentes que se dan de alta ya ha iniciado el año, lo están considerando como señala esta regla, año de tributación. Pero desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que señala ese tercer párrafo, el cálculo del año de tributación de un periodo de 12 meses consecutivos a partir de que se dio de alta el contribuyente solo es para considerar el plazo de permanencia en el RIF, es decir, los 10 años que puede estar dentro del RIF, y para considerar lo que son los porcentajes de reducción, pero no para el cálculo de los 2 millones de pesos de ingreso límite para tributar en RIF. Espero me haya dado a entender. Voy a revisar si no tenemos preguntas. Voy a cortar aquí un poco seguimos. Los comentarios aquí, Julio Chapas está saludando. Macario comenta: no tenemos suerte. No, me imagino que te refieres a cuando comenté lo de los premios, ¿verdad? Yo tampoco, Macario, hasta ahorita no me he sacado nada. Eso sí, tampoco compro cachitos de lotería, no me quiero sacar la lotería, sino compro cachitos. Pero de repente compro un boleto sobre todo de la universidad donde estudié, no falta que se acerquen porque están haciendo algún tipo de rifa, de apoyarlos. No me he sacado nada. Bueno, vamos a volver a poner todo el material, las láminas, para continuar. La regla 3.13.4. Efectos del aviso de suspensión de actividades en RIF. Esta regla nos señala, dice: se considera que la presentación del aviso de suspensión de actividades a que se refiere el artículo 29, fracción quinta del reglamento del Código Fiscal de la Federación, no implica la salida del RIF. Eso es importante porque en un principio, antes de salir esta regla, se tenía o existía el criterio, sobre todo por parte de la autoridad. Recordemos que la ley de impuesto a la renta, en la sección de RIF, nos señala que quien esté en RIF y salga de RIF no podrá volver a estar en RIF, ¿sí? Es decir, solamente una vez señala el impuesto a la renta que podemos tributar en RIF. Dejas de tributar en RIF, no podrás volver a estar. Antes de salir esta regla que nos aclara lo de la suspensión, la autoridad tenía el criterio de que suspenderse también era salirse de RIF o dejar de tributar en RIF. Por lo tanto, cuando esta persona física se reanudara sus actividades, después de un plazo de la suspensión, no podría reanudar actividades en RIF, sino tendría que pasarse a otro régimen. En lo personal, yo nunca compartí ese criterio porque la ley de impuesto a la renta señala que no se podrá volver a tributar en RIF, no es que se ha dejado de tributar en él, pero si estamos suspendiendo actividades, no estamos saliendo del régimen, simplemente estamos suspendiendo, como la palabra lo dice. Bueno, la regla ya nos señala que esto no implica la salida del RIF, pero se hace la aclaración que los plazos previstos en las citadas disposiciones legales, es decir, sobre todo para lo que conocemos como la disminución o la reducción del impuesto, esos plazos seguirán computándose los tiempos durante el periodo en que esté vigente la suspensión. Es decir, si nos dimos suspensión este año, vamos a suponer que el 2014 iniciamos como RIF, como a lo mejor pasamos, ya sea de régimen intermedio o de pequeño contribuyente, tributamos hasta 2013, inicia el RIF en 2014, ya sea que nos hayan pasado automáticamente o nos hayamos optado por irnos a RIF, 2014 era nuestro primer año. Recordemos que hubo una regla que dispuso que el 2015 seguiría siendo el primer año para todos los contribuyentes. Por lo tanto, 2016 fue nuestro segundo año, 2017 estamos en nuestro tercer año. Si nos diéramos en suspensión ahora en julio de 2017,
¿sí? Y reactivamos operaciones en el 2020, pues sigue transcurriendo el periodo o los plazos para la reducción que tenemos derecho dentro de la ley de la renta. Por lo tanto, tendríamos tercer año 17, cuarto año 18, quinto año 19 y entraríamos en nuestro quinto año, pero reanudaríamos actividades en el 2020, considerándose como nuestro quinto año dentro del RIF, y por lo tanto tendríamos un derecho a una reducción del 50%. 100, 90, 80, 60, 50. 50% de reducción en impuesto de la renta. Pero lo menos con esta regla se eliminó la controversia que existía en el sentido de si al suspenderse se consideraba o no salirse de RIF, y por lo tanto al reactivarse poder o no poder reanudar actividades dentro del mismo régimen. Ya la regla eso nos deja claro. La regla 3.13.5 dice: momento a considerar para dejar de aplicar el porcentaje de reducción del 100%. Recordemos que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, específicamente del artículo 23, fracción segunda, inciso A, nos señala el cálculo que debemos de considerar para el caso del cálculo que se le ha denominado simplificado para lo que es IVA y el IEPS, para aquellos contribuyentes que tienen operaciones con público en general. De igual manera tienen un porcentaje de reducción dependiendo del año de tributación en el que estén, para las operaciones que tienen con público en general en cuanto a IVA y a IEPS. Y adicional a ello, también señala algo que se le ha denominado mini-RIF, ¿sí? Que son aquellos contribuyentes con ingresos hasta 300,000 pesos, que estos contribuyentes lo que gozan es de una reducción del 100%, ¿sí? Para los impuestos que señala el cálculo simplificado del artículo 23 de ingresos, que es IVA y de IEPS, mientras estén dentro de los ingresos o del límite de ingresos de 300,000 pesos, tendrán una reducción del 100% en su cálculo de IVA y de IEPS. Pero en el impuesto de la renta tendrán que aplicar la tabla de reducción de porcentaje, es decir, que esos contribuyentes de hasta 300,000 pesos, esos contribuyentes de RIF que tienen ingresos hasta de 300,000 pesos, no van a pagar ni IVA ni IEPS, porque van a tener una reducción del 100% de acuerdo a lo que señala esta regla. Pero en ISR sí van a pagar, de acuerdo al año en el que se imputaron. Les comento porque esta regla, de repente, si no analizamos lo del impuesto de la renta, parecería que estos contribuyentes de RIF con ingresos hasta de 300,000 pesos no van a pagar impuestos prácticamente nunca mientras tengan ese límite de ingresos. Pero, mejor dicho, mientras estén dentro de ese límite de ingresos, pero sí van a pagar impuestos de la renta. Eso es algo muy importante, sobre todo para decírselo a quienes están en este caso, ¿no? Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen. Bueno, recordemos la ley de la renta en la sección de RIF no señala cuál será el procedimiento para en caso de que tengamos que salir del RIF, ya sea porque excedimos los ingresos de los 2 millones de pesos o incumplimos con la presentación de los pagos bimestrales que señala la misma ley de impuesto a la renta, que son las dos causales de salida del RIF, pero no nos señala la propia ley cómo debemos de efectuar el cálculo o qué debemos de hacer al momento de que excedemos, sobre todo cuando excedemos los 2 millones de pesos. Solo dice que en el siguiente trimestre se deberá calcular el impuesto en la sección de actividades empresariales y profesionales. Pero, bueno, ¿qué sucede? De acuerdo a la ley, ¿qué sucede si en bimestre, nosotros estamos julio-agosto, en el bimestre julio-agosto, que es lo que está corriendo, obtenemos un ingreso de 3 millones de pesos? Bueno, de acuerdo a la ley, ¿qué pasaría? No nos señala una mecánica de cálculo. Tengo los 3 millones de pesos en este en este bimestre de julio-agosto,
¿sí? Que sería el cuarto bimestre. ¿De acuerdo? De impuesto a la renta, prácticamente esos 3 millones de pesos, y suponiendo que ese fuera mi primer ejercicio dentro de RIF, tributando de RIF, pues esos 3 millones de pesos prácticamente tendrían un pago de cero de ISR, porque le aplicaría a los 3 millones de pesos el cálculo de RIF, pero sobre todo la reducción del impuesto sobre la renta, de acuerdo a las tablas que maneja el impuesto sobre la renta. Pero, a través de esta regla, la autoridad señala una mecánica de cálculo totalmente diferente. ¿Sí? Hay quienes tienen la interpretación de que, bueno, hacer esta una regla de resolución miscelánea no debe ir más allá de lo que señala la ley, pero ya sería ya decisión de cada contribuyente tomar la decisión. A lo mejor el criterio agresivo, si pudiera decir, en el caso hipotético que les comento ahorita, de un ingreso de 3 millones, bueno, el criterio agresivo, ¿cuál sería? Considerar los 3 millones dentro del régimen de incorporación fiscal, aplicarle la tasa de impuesto correspondiente, pero de igual manera el porcentaje de reducción. Si estamos en el primer año, pues sería el 100%. Entonces, prácticamente hacía números cerrados, los 3 millones, pues le tocaría un impuesto de 1 millón de pesos. Porcentaje de reducción del 100%, impuesto a pagar 0. Pero ese sería un criterio, se pudiera decir, agresivo, considerando lo que señala la ley de impuesto a la renta. Como por eso, lo que no señala, porque no nos da una mecánica de cálculo para ese caso. Pero esta regla, sí nos da una mecánica de cálculo específicamente para ese caso, que nos dice, bueno, si obtuviste los 3 millones de pesos en el bimestre, o en ese bimestre excediste los 2 millones, bueno, vas a considerar en el bimestre en que recibiste o excediste los 2 millones de ingreso, vas a considerar hasta 2 millones de pesos dentro de RIF, con el cálculo del impuesto como RIF y con la reducción del impuesto de acuerdo al periodo o al año en que estés tributando. Pero lo que excede, deberás de considerarlo en el siguiente mes dentro de la sección de actividades empresariales y profesionales, con todo lo que implica ello. Ya sobre ese monto que excedió, no aplicará ningún tipo de descuento en el impuesto a la renta. Que en el caso hipotético que comenté ahorita de los 3 millones de pesos, bueno, ¿qué pasaría? Julio-agosto recibo los 3 millones, de acuerdo a la regla que debo de hacer, considerar 2 millones dentro del bimestre de RIF, o del cuarto bimestre de RIF, 2 millones, aplicarle la tasa de impuestos que corresponden y pero lo más importante, la reducción del impuesto sobre la renta a esos 2 millones, pero al millón que excedió, tendré que considerarlo como ingreso. No, en este caso sería de septiembre, porque estamos hablando del bimestre, julio-agosto, ¿sí? Pero poder hacer un ingreso de julio. Cuando presente la declaración, que sería en septiembre, el millón de pesos que excedió de los dos, lo voy a considerar ya como actividad empresarial y profesional al siguiente mes, que en este caso sería el mes de septiembre, terminando el cuarto bimestre. Y ese millón ya no tendría derecho a ninguna reducción. Pues una diferencia muy drástica, ¿sí? Si comparamos a 3 millones, calcularlo dentro de RIF y no pagar ningún impuesto porque estamos en el primer año de tributación con una reducción del 100%, a solamente tener derecho a reducción de 2 millones, y al otro millón que excedió, llevarlo a actividad empresarial, aplicarle la tasa de impuesto, más o menos serían 350,000 pesos, contra un pago de cero que veíamos en la otra forma. De igual forma, cuando excede el inciso B, tiene el inciso A, que es el caso de que excedamos los 2 millones, y el inciso B será cuando salimos de RIF por no haber cumplido con la presentación de las declaraciones trimestrales. Entonces, puede ser un caso más sencillo. Simplemente vamos a cortar hasta ese bimestre con los ingresos de RIF. Ahí sí,
aunque no hayamos excedido de los 2 millones, vamos a salir de RIF por no cumplir con la presentación en tiempo de las declaraciones bimestrales. Al siguiente mes ya vamos a tributar en actividades empresariales y profesionales. Seguimos, entonces esto todavía es de la misma regla. La regla 3.13.10 dice aviso de adquisición de negociación del RIF. Bueno, ¿cómo vamos a presentar ese aviso? A través de un trámite, de ficha de trámite 110, diagonal ISR, denominado aviso de adquisición de negociación RIF. Recordemos que también la ley de impuesto a la renta en la sección de RIF nos señala que en caso de que un contribuyente de RIF enajene la totalidad de la negociación a otra persona física, el adquirente podrá seguir tributando en RIF, pero deberá de continuar la tributación en el año en que se quedó, en el año de tributación en que estaba la persona a la que le adquirió la negociación. Es decir, en el caso que comentaba ahorita de un contribuyente de RIF que viene desde 2014, 2014 fue su primer año, 2015 también fue su primer año, de acuerdo a una regla que se publicó. 2016 segundo año, ahorita 2017 es tercer año. Tiene un negocio, a lo mejor una mercería, una taquería, la vendo la negociación a otra persona física que también le interesa seguir tributando en RIF. Bueno, esta persona no va a poder considerar como primer año ahora que está iniciando operaciones, sino que tendrá que ser el tercer año, que es en el que me encontraba yo que le estoy vendiendo una negociación. Esto pudiera parecer desventajoso, pero por lo menos hubo una modificación, porque anteriormente la ley del impuesto a la renta no permitía que quien adquiriera pudiera continuar tributando en RIF. Se modifica la ley y señala que quien adquiere puede continuar en RIF, pero deberá de continuar en el año de tributación en el que estaba a quien le adquirió la negociación. Aquí también hay un criterio que señala, bueno, la ley de impuesto a la renta dice que adquiera la totalidad de la negociación o enajene la totalidad de la negociación, no recuerdo, pero habla de totalidad. Bueno, no le vendas o no enajenes la totalidad de la negociación. Véndele el inventario y dónale o réntale el mobiliario, etc. Continuamos. Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del RIF que además obtienen ingresos de los señalados en los artículos 1, 3, 6 del título 4 de la ley de ingresos, perdón, de la ley de ISR. También recordemos que inicialmente RIF no podía tributar o convivir con ninguna otra obligación o otro tipo de ingreso. Posteriormente hacen una modificación y permiten sí que ciertos ingresos puedan convivir también con RIF, que son salarios, arrendamiento e intereses. Bueno, si queremos alguna de esas actividades adicionales, podemos estar en RIF, ¿sí? Pero nos señala la regla, deberán de cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales de cada capítulo, ¿sí? Hubo cierta confusión cuando se dio o se permitió esta convivencia entre sueldos, arrendamiento e intereses, más RIF, para poder estar dentro de este régimen, porque hubo, sobre todo en arrendamiento, recuerdo que hubo muchas personas que de repente decían, ok, ya puedo estar en RIF y en arrendamiento. Sí, ya se puede porque ya la ley lo permite, la convivencia de las obligaciones de RIF y las de arrendamiento. Pero pensaban algunos contribuyentes que iban a tributar, o los ingresos de arrendamiento que obtienen por arrendamiento, los iban a tributar en RIF, o los iban a calcular y aplicar las disposiciones de RIF, incluyendo la reducción de los impuestos. Pero no, eso ahorita ya lo vemos muy claro, pero les comento, en un principio, cuando se dio esta convivencia, hubo mucho contribuyente que pensó que esto es lo que iba a pasar. Voy a sumar mis ingresos de arrendamiento y todo lo voy a tributar bajo las reglas de RIF.
No es así. Y esta regla no es muy clara. Deberán de cumplir de forma independiente. El abandono del RIF, señala la regla 3.13.14, dice, no se considera abandono del RIF cuando los contribuyentes que se encuentran tributando en el citado régimen de los señalados en capítulos 1, 3 y 6 y actualicen sus obligaciones fiscales, disminuyendo las obligaciones del RIF, por lo que podrán continuar tributando en el citado régimen cuando aumenten nuevamente esas obligaciones. Eso es importante porque este procedimiento es diferente a la suspensión. Ya vimos que si estoy en RIF, me suspendo, cuando me reactive, si no me reactivo, podría continuar en RIF. Bueno, pero ¿qué pasa si no me suspendo? Sino que como tengo otras obligaciones, a lo mejor soy asalariado y también soy RIF, pero por alguna razón mis actividades como RIF no las voy a continuar realizando, no me voy a suspender porque tengo obligaciones, sueldos y salarios. Lo que voy a hacer es disminuir mis obligaciones de RIF y eso se va a considerar que tampoco se da la salida de RIF. Por lo tanto, si en un futuro deseo volver a realizar actividades empresariales, las puedo hacer nuevamente como RIF, reactivado como RIF. Claro, el tiempo que estuvieron disminuidos las obligaciones de RIF y cuando las vuelvo a dar de alta, se va a considerar como cómputo, o se va a computar para el plazo que señala la reducción de impuestos. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por esta vez. Vamos a continuar la próxima semana. Voy a ver aquí lo que estaba bien, que tenía compartiendo el escritorio. No podía ver lo que escribían en el chat. Ya ahorita que cierro dejo de compartir el escritorio, ya estoy viendo que aquí hicieron unos comentarios. Nuestro amigo Víctor Macario dice: si empecé actividades el 17 de julio de 2010, mi ejercicio terminará en junio de 2017, puesto que empecé en el cuarto trimestre de 2016, ¿correcto esto? Bueno, si recuerdan, la regla señalaba para lo que es el año de tributación, el mismo día del año siguiente. Así es como se computan o se cuentan los 12 meses consecutivos, ¿sí? Pero esos 12 meses consecutivos es para el plazo de permanencia y para la reducción a la que tenemos derecho de impuestos. Es decir, 18 de julio de 2017, o bueno, en el caso que comentas, 17 de julio de 2016, los 12 meses consecutivos para el año de tributación serían 17 de julio de 2017, no junio de 2017, que si sumamos, pues serían los 12 meses, ¿verdad? Pero recordemos la regla que acabamos de leer, señalaba que 12 meses consecutivos serán considerados desde la fecha en que se dio de alta el contribuyente en RIF y hasta el mismo día del año siguiente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Los invito el próximo martes a la misma hora para un programa más de la hora Anafinet. También los invito a que, si no están todavía afiliados a Anafinet, les invito a que se afilien. Acérquense por favor con su representante estatal, su representante local, con nuestra vocal de membresía, con nuestra coordinadora aquí del aula virtual, Santa, que está siempre atenta y a quien le agradezco por estar todos los días atenta a nuestra aula virtual y de toda la cuestión administrativa de Anafinet. Pueden acercarse con ella para detalles que tengan o dudas sobre la afiliación, o con un servidor. Estoy a la orden. Mi correo es ceballos@anafinet.org. Cualquier duda o que necesiten para que se afilien, estamos a la orden. Recuerden, podemos sumar cada uno de nosotros nuestro granito de arena para difundir la cultura fiscal en México. Necesitamos que se integren a la agrupación. Y también les recuerdo que los días 5, 6 y 7 de octubre tendremos nuestra convención anual Hidalgo 2017, que es nuestra 13ª convención que estamos celebrando y dentro del marco de los 15 años de festejo de Anafinet. Anímense,
En la página de la FINEP podrán ver los detalles, el programa técnico que tendremos, los eventos sociales de convivencia. Vamos a tener el jueves que inicia la convención, tenemos la asamblea de socios por la tarde. En la noche tenemos una convivencia denominada Rompehielos entre todos los convencionistas. El viernes vamos a tener eventos técnicos de gran calidad, con temas muy interesantes, conferencistas de alto nivel, una comida. Por la noche de ese viernes tendremos una cena, también una excelente convivencia entre los convencionistas, y además vamos a entregar lo que son los premios de la FINEP, el premio socio del año, el representante del año, el síndico del año, el fiscalista del año y el premio nacional de investigación fiscal. Y el sábado tendremos un paseo. Ese día sábado será totalmente de convivencia, donde iremos al pueblo mágico de Real del Monte, pueblo minero, iremos al Tiro de la Mina, sí, el paseo de ahí del pueblo. A mediodía partiremos de Real del Monte e iremos a lo que es la hacienda de Santa María Regla, contigua a lo que se conoce como los prismas basálticos, un espectáculo natural excelente ahí de Hidalgo. Y tendremos una tarde de comida, una tarde de convivencia para retornar al hotel en la noche. Los invito, pueden estar a tiempo de poder reservar lo que es nuestra convención. Les agradezco a todos y nos vemos el próximo martes. Un saludo, hasta luego. Gracias a aquellos que se están reportando por el chat de texto.